Muy bien, en este bloque vamos a hablar de algo que realmente está teniendo cada vez más protagonismo en los medios, desde los gremios, los diputados, los trabajadores. Todos hablan de la tan mentada reforma laboral que se dio desde octubre del año pasado, que se está comentando este tipo de cosas, estas novedades que vamos a tener en materia laboral en Cámara de Diputados. El borrador lo publicó justamente, un borrador publicó para todas las industrias que tiene adheridas, la Industriales Pymes Argentinos, que es una asociación de industriales pymes, valga la redundancia, donde allí trabaja justamente con todos ellos en asesoramiento de la parte legal, el doctor Luis Logran. Y el doctor Luis Logran, nosotros nos podemos dar el lujo de tenerlo de columnista semanalmente, así que lo vamos a aprovechar para hablar de este borrador de la nueva ley laboral, si es que sale o no. Son reformas de derecho del trabajo, mejor dicho. Doctor Luis Logran, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estamos con esto de la reforma laboral. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente las ventajas que puede llegar a tener y dentro de todas las desventajas que vienen diciendo que tiene? Bien, Héctor, sí, la verdad que, bueno, el derecho laboral es una de las ramas más dinámicas del derecho, ¿sí? Generalmente vemos que cada gobierno nuevo que viene quiere como, de alguna manera, no digo imponer sus reglas, pero cada gobierno que entra nuevo, entra con sus ideas nuevas, con sus propuestas nuevas. Lo hemos visto en la época de Menem, lo hemos visto en la época de la Rúa, lo hemos visto en la época kirchnerista y ahora estamos viendo en la época macrista. Tenemos actualmente sí un proyecto de reforma del derecho laboral que, como bien dijiste, ha tenido ingreso en el Congreso de la Nación el día 23 de octubre del año pasado. Y bueno, todavía no está en tratamiento de comisión, ¿sí? Estamos a la espera de eso. Entendemos que en el próximo mes de abril o mayo posiblemente entre en comisión ya para tratamiento definitivo, porque actualmente el Congreso está tratando un proyecto de ley muy importante, que es el proyecto de ley de financiamiento productivo, que vamos a hablar otro programa, otro día vamos a hablar de eso, porque también es interesante y es un tema muy largo. Entonces, ahora, entre que entra en comisión y va al debate, ¿cuánto tiempo puede pasar, Luis? ¿Este año puede salir? Inmediatamente. Sí, una vez que entra a comisión es porque ya hay voluntad política, digamos, de ser tratado en el recinto. Sucede que en la comisión es el ámbito apropiado, porque lo que tenemos hoy es un borrador, es un proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Sí. Entonces, ese proyecto tiene que ser abordado en comisión por distintas voces, distintos actores, actores públicos, ¿sí? Por ejemplo, el IPA va a estar ahí. El IPA, nosotros, nuestra entidad gremial empresaria, va a estar en esa comisión dando su punto de vista. Entonces, están los sindicalistas, los representantes de los trabajadores, los empleadores, los diputados, especialistas, academias, universidades. Y entonces allí es donde se discute el tema, y de ahí sale algo, digamos, algo redondeado como para tener tratamiento en el recinto. Lo cierto, Héctor, es que entendemos que esta reforma, bueno, también por manifestaciones públicas que hizo Macri, ¿no es cierto? Esta reforma al derecho laboral se está dando dentro de un contexto en el cual se está viviendo un muy alto índice litigioso en materia de derecho laboral. Los tribunales laborales, te puedo asegurar que están colapsados, lo vivo yo desde la profesión, del día a día del ejercicio del derecho, y están colapsados. Tanto los tribunales La Plata, Loma de Zamora, y están colapsados. Y aparte estamos viendo también los descabellados, lo cuantioso, lo caro que resultan los juicios laborales para los empleadores, que eso en definitiva termina digamos, como transformándose en un círculo vicioso en el cual por querer salvarse la vida, digamos, con un juicio laboral, un trabajador termina generando como pánico, como miedo en el inversionista, que el inversor,
el emprendedor, aquella persona que tiene algún capital, que tiene algún recurso, que tiene miedo. Tiene miedo. Ahora una pregunta, dentro de esto que estamos hablando, ¿hay otros países en el mundo que tengan un sistema así como el que tenemos nosotros, de que cualquier trabajador puede pedir una cifra determinada y se le paga? Bueno, lo que vemos, digamos, vemos dinamismo, ¿sí? Yo la verdad desconozco cómo son los índices litigiosos en países de Latinoamérica, por ejemplo. Sí, por ejemplo, pero lo que sí vemos es que el mismo dinamismo que tiene el derecho laboral en Argentina lo tiene también, por ejemplo, en Brasil. Cada gobierno que viene también efectúa sus propuestas normativas en materia de derecho laboral. Derecho laboral, previsional y tributario son las ramas más dinámicas del derecho en general, ¿sí? Entonces, entendemos que esta reforma se viene dando dentro de un contexto de muy alto índice litigioso, carísimos los juicios laborales. Ayer, por ejemplo, una roticería de Berazategui me dice: Luis, mirá, me llegó una demanda por 400.000 pesos por un trabajador que trabajó 6 meses. 6 meses. Bueno, llegan a ese número, de alguna manera la ley permite que se llegue a ese número, ¿sí? Entonces, como contracara de eso, se... 6 meses de trabajo, ¿cuánto? 400.000 pesos. 400. Entonces eso el gobierno lo ha sabido interpretar, el gobierno nacional. Esto, aclaremos que no es una posición de política, una buena moneda, ¿sí? Pero desde el objetivo entendemos que el gobierno lo ha sabido interpretar y están haciendo esta propuesta. ¿En qué consiste la reforma del derecho laboral? Bueno, en primer lugar, desmistificar un poco tantas cosas que se están diciendo. El proyecto tiene algo de como 150 artículos aproximadamente, es largo, pero principalmente podemos dividirlo en tres grandes cosas, tres grandes temas, ¿sí? Por un lado trae el blanqueo de las relaciones laborales. El blanqueo de las relaciones laborales es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque facilita que trabajadores que actualmente estén en negro o parcialmente en negro puedan ser formalmente incorporados al sistema en blanco, y que su empleador pueda hacerlo sin pagar multas, con donación de deudas patronales. Se agiliza todo lo que es el blanqueo con una cantidad de beneficios para los empleadores, ¿sí? A ver, el blanqueo laboral, ¿es la primera vez que se hace en Argentina? Bueno, no. Dijimos que cada gobierno que viene también hace sus propuestas. Entonces lo hizo Menem, lo hizo de la Rúa y lo hizo Cristina. Cristina lo hizo en el año 2007. Que fue tan exitoso el sistema de blanqueo laboral que fue prorrogado por 3 años más consecutivamente y duró hasta el año 2010, porque ese blanqueo duraba 1 año, ¿sí? Entonces, tenemos el blanqueo laboral por un lado, por otro lado, tenemos algunas reformas a lo que es la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, histórica ley de contrato de trabajo, sigue manteniendo vigencia, no se deroga. Simplemente se modifican algunos artículos de esa ley, como por ejemplo el artículo 245, que es el artículo con el cual se calculan las indemnizaciones. Y la verdad que viene a ponerle un coto a estas descabelladas pretensiones indemnizatorias que estamos viendo hoy. Por ejemplo, elimina este concepto de el mozo en el bar, con lo que él recauda como propina. Eso jurisprudencialmente se reconoce como parte de la remuneración. Entonces ese mozo, al momento de hacer una liquidación final... en el momento final se reconoce todo lo que recaudó también. Se lo reconoce como parte... ¿Del sueldo? Claro, exacto, la remuneración. Bueno, y eso entonces hoy puede ser aplicado en una indemnización final por un despido. Bueno, esta reforma viene a cortar un poco. O sea, si el mozo dice yo 20.000 pesos por mes de propina, ¿se incorpora eso a la indemnización? Tiene que probarlo, si él logra probarlo en un juicio, sí, puede reclamarlo. Hoy, con la reforma, no. Y también... Es un poco loco, te digo, ¿no? También, Héctor, esta reforma crea un instituto que es novedoso,
que se llama Instituto, está receptado en el artículo 54 y 55 del proyecto de reforma que vos tenés acá en tu material insumo periodístico. Sí, estaba mirando hace un rato. Entonces, esta reforma crea un instituto de fondo de cese de relaciones laborales, que es entre comillas, un mini ANSES, como para que la gente lo entienda, en donde los trabajadores deberían acudir al momento de ser despedidos de una empresa. Es importante explicar cómo se financia también este instituto, porque también hay mucha mística, hay mucha cosa dando vuelta de que decir, pero ahora con esta reforma el trabajador tiene que autopagarse su indemnización. Bueno, no. Lo cierto es que este instituto es beneficioso, debe ser, según mi perspectiva, debe ser visto con buena óptica, porque lo que ocurre en la actualidad es que, por ejemplo, si un trabajador está en litigio laboral con una empresa reclamando su indemnización y en la mitad de ese litigio la empresa quiebra, entonces ese trabajador, por más privilegio que la ley de concurso y quiebra le dé a los trabajadores, privilegio de cobro, que el trabajador tiene privilegio de cobro frente a una quiebra, que en la práctica vemos que lo terminan cobrando dentro de 10, 15, 20 años. Sí, pasa eso. Más allá de ese privilegio de cobro, el trabajador tiene muy poca factibilidad de cobrar su indemnización. Exactamente. Entonces, con la creación de este instituto, si él está en litigio, puede quebrar tranquilamente la empresa, que él va a tener su indemnización asegurada por intermedio de ese instituto. ¿Sí? Ese instituto se financia con aporte de los empleadores, no de los trabajadores. Y viene a traer una mayor certidumbre jurídica, tanto para el trabajador, por esta razón que yo te dije, y para el empleador. ¿Por qué? Porque al empleador, al inversor o al empresario o al emprendedor, denominémosle como sea, a ese empleador le da mayor previsibilidad al momento de proyectar su capacidad de inversión. Porque una empresa necesita estar segura al momento de hacer una inversión, necesita tener previsibilidad, necesita saber que está invirtiendo, cómo, a dónde, para qué. Claro, sí. Entonces, hoy se entiende. La realidad de lo que se vive en el ámbito litigioso laboral trae incertidumbre al inversor, cuando en realidad debería traerle certidumbre. Entonces ahí donde hablamos de este círculo vicioso, que hasta ni el almacenero acá a la esquina quiere tomar a un trabajador por miedo al juicio laboral que le va a hacer, que se imagina que le va a hacer a posterior. Entonces, en definitiva, vemos que así como piensa ese almacenero, lo piensa el verdelero y también lo piensan los grandes empresarios. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales estaba recibiendo críticas del sindicalismo, algunos operarios también, obreros. Sí. Y mientras tanto los que son los dueños de empresas no dicen nada, están esperando. No, porque están esperando. Están esperando la reforma, por lo menos la reforma laboral desde el IPA la vemos con buenos ojos, la vemos con optimismo. Pero está bueno lo que vos decís, porque es verdad lo que decís, Luis. Si bien el sindicalismo critica esta reforma laboral, si es que se aplica, este planteo que hiciste, que a veces hay que esperar 10 años para cobrar una indemnización, y ahora es prácticamente inmediato con la nueva ley, a mí me parece que es una ventaja muy positiva para el trabajador. Es una ventaja positiva. El blanqueo laboral es algo positivo. El blanqueo laboral desde ya. Pero el blanqueo laboral es positivo para el sindicalismo también. Sí. Porque si el sindicalismo interpreta de que un trabajador en blanco también es alguien que puede hacer aporte a la cuota sindical, bueno, debería ser tomado con buena óptica. Lo cierto es que hoy se está viviendo algo raro en el sindicalismo. Y te lo voy a contar con un ejemplo concreto. Nosotros del IPA, del Departamento Legal a mi cargo, estamos trabajando en contra de la industria y de los juicios laborales. Sí. Nosotros lo estamos abordando desde 3 ópticas. Por un lado, hemos diseñado un programa de seminarios que hemos denominado Armonizando Intereses Laborales para el Desarrollo Industrial. Estos seminarios se van a ir replicando en distintas universidades, academias, fundaciones, en distintos ámbitos sociales donde esto sea un tema preocupante, ¿sí? Nosotros hemos logrado conformar un panel
para abordar estos seminarios con distintos actores sociales. Entonces, qué bueno. Con distintos actores sociales. Entonces, nuestro primer seminario realizamos el año pasado, en noviembre, en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos a discutir la industria de juicios laborales ni más ni menos que en el Colegio de Abogados. El mismo Colegio de Abogados, claro. Entonces, allí tuvimos la opinión, la postura del presidente del Colegio de Abogados, del doctor Hernán Coli. Entonces, dijimos que en ese seminario contamos con el representante de los abogados. Hubo también un representante de la justicia, el doctor Gustavo Consentino, juez Tribunal de Trabajo número 4 de Loma de Zamora. Estuvo el representante de los empleadores, IPA, Industriales Pymes Argentinos. Estuvo Daniel Rosato y yo. Estuvieron las universidades representadas, dando su punto de vista. Y las universidades, la Universidad Católica de La Plata, mandó a un profesor de Derecho Laboral y un profesor de Derecho Comercial, para abordar el tema desde las dos ópticas también. Tuvimos la opinión académica y nos hubiera encantado tener un representante de los trabajadores. Ninguno. Y ninguno. Yo personalmente me encargué de invitar a alguno que otro sindicato, no vamos a generar ningún compromiso, no vamos a decir quiénes son, no pasa nada, está todo bien, pero no vinieron. Entonces dijimos que en una reforma tan importante, tan sustanciosa como esta, tuvimos representantes de distintos actores sociales, de los ámbitos que preocupan este tema y no de los trabajadores. Entonces, ¿y a qué se le puede atribuir eso? Bueno, la verdad que no sé, yo entiendo que participan poco ya de por sí, participan poco de este tipo de actividades, ¿no? Y por otro lado, bueno, entiendo que están viviendo interna entre ellos. Están viviendo interna entre ellos, que la CGT, que con Moyano, que sin Moyano. Después sucede que 2 días antes del seminario había trascendido de que Moyano habría ayudado en la redacción de esta reforma, lo cual automáticamente hubo un quiebre en la CGT. La verdad que no lo sabemos bien. Lo cierto es que no vinieron. Y entendemos que es un tema que deberían ellos marcar una posición, explicar si les interesa, si no les interesa, qué quieren modificar, qué no quieren modificar, pero la discusión hay que darla. La discusión hay que darla porque, volvemos a lo mismo, ellos también se perjudican con trabajadores en negro, con menos fuentes de trabajo. Entonces la idea es que podamos retroalimentarnos. Ese es el objetivo principal del seminario, del programa seminarios que armamos, que vamos a ir replicándolo en distintos lugares. ¿Crees que se va a votar de forma positiva? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, por una cuestión muy sencilla. Por un lado, bueno, estamos viendo que el gobierno ha dejado el tratamiento de esto para después del 10 de diciembre, con una elección que han ganado, que han puesto muchos legisladores, es verdad, del mismo color político, que es quien impulsa el proyecto. Yo escuché por ahí que Unidad Ciudadana no va a acompañar el proyecto. Escuché por ahí, ¿sí? No sé, hasta ahora se sabe eso. Vamos a ver qué pasa. Esto me lo dijo. Una vez que lo lean bien, por ahí la semana cambian de opiniones, ojo. Esto me dijeron la semana pasada. Me lo dijo una diputada nacional de Unidad Ciudadana. Ellos no lo van a acompañar, dicen por ahora. No, que no lo van a acompañar, que por ahora que ellos no lo ven viable, que no hay voluntad política. Pero entiendo que eso no sería una piedra en el zapato para que pueda ser ley. No, igual, o sea, la ley si tiene que salir va a salir, pero la idea es que de pronto, hablábamos fuera del micrófono, que la Argentina tiene un ADN bastante feo, deforme, el ADN que tiene la Argentina como historia, y hay que cambiar algunas cosas. Vos sabés que yo soy partidario de este gobierno, lo digo personalmente y públicamente para que la gente no entienda de pronto que uno se para políticamente con una bandera. Yo me paro desde el punto de vista del ciudadano común, aquel que espera de su país tener beneficios y también obligaciones, que casi todos nos olvidamos las obligaciones y todos tenemos derechos, ¿no es cierto? Claro. Yo vería con buenos ojos que una ley laboral, aunque esté de pronto desprolija, no importa, después se ordena, todo se ordena después con el tiempo, pero algo tiene que cambiar, algo tenemos que hacer. Sí, entiendo lo que sí, no es un posicionamiento político, es algo que se puede analizar incluso hasta del sentido común. Claro, exactamente, ahí está el tema. Porque estamos hablando de que la reforma no es para perjudicar a nadie, si la reforma es para fortalecer
fortalecer un sistema productivo, fortalecer el país, incentivar las inversiones. Claro. Pero yo te di el ejemplo de almacenero para analizarlo en una mínima escala. Sí, me imagino. Y que puede tener 100% de grado de certeza que es quien sufre los juicios laborales. Sí. Hay toda una industria de juicio laboral. Hay una industria que en realidad termina siendo beneficiosa para muy pocos. Claro, exactamente. Y perjudicial para muchos. Perjudicial para muchos. Porque cuando hablamos de muchos, hablamos de todo un sistema que se mueve atrás de inversiones, de oportunidades. Ahora un almacenero saca 400.000 pesos, tiene que bajar la persiana. Lo fundís. Porque le sacás la mercadería que tiene en el negocio. Ya está. Tiene que volver a empezar de vuelta. Exacto. Lamentablemente. Y estamos hablando de una persona que en algún momento pensó en apostar. Por supuesto. Pensó en invertir, pensó en generar una fuente de empleo. Y el otro también que me comentabas la semana pasada, la remisería. Bueno, sí, yo la pasada justamente me invitaron a la televisión para hablar de este tema de la reforma laboral, y justo ese día había entrado a mi estudio jurídico una demanda de una remisería de Florencio Varela de acá, que por 2 años de relación laboral hicieron una demanda de 600.000 pesos. 600.000 pesos. Estamos hablando, Héctor, que la ley de hoy autoriza llegar a esos números. Tan inflado, todo lo que quiera. Es decir, ellos dijeron son 4 años, no son 2 años. Bueno, pero convengamos algo. Convengamos algo. La remisería vive de las comisiones que te dan los coches y según el trabajo que tienen. Entonces, o sea, no sé cómo puede hacer el dueño de una agencia de remis que alquila un local, mantiene el local, paga los impuestos, paga la luz, encima le paga a la persona que está trabajando. ¿Cómo hace para juntar 600 lucas? Justamente cuando llevé esa demanda, yo llevé la demanda. ¿Para qué llevé la demanda al programa de televisión? Lo llevé para que se entienda en tiempo real, se comprenda en tiempo real qué es lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que se está discutiendo en la reforma laboral? ¿Qué es lo que se busca? Es decir, ponerle un corte a estos delirios que se están viendo. Y en consecuencia generar oportunidades. Porque la ley lo permite, esos delirios. Hay que hacer una reforma por ese motivo. Porque la ley lo permite. Bueno, entonces está aplicando un poco esta reforma. Si tenemos blanqueo laboral, tenemos la creación de este instituto, y trae algo muy importante. ¿Por qué se llega a ese número? Porque la Ley Nacional de Empleo, la Ley 24.013, tiene algunos artículos 8, 9, 11 y 15 que le ponen severísimas multas a los empleadores, pero cuando digo severísimas estamos hablando de duplicar, triplicar la indemnización original por tenerlo o parcialmente en negro o en negro el trabajador, sanciones. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, de definición jurídica, ya la palabra multa implica que el que tenga que cobrarlo sea el Estado y no un cristiano de carne y hueso, por denominarlo de alguna manera. La palabra multa es la palabra que usa la Ley Nacional de Empleo. Entonces esta reforma laboral lo que hace es cambiar el acreedor con buen criterio. Dice, bueno, si es multa, que no lo cobre el trabajador, que lo cobre el Estado. Claro. Entonces, señor trabajador, usted haga la denuncia a la FIP porque está en negro, y después el Estado se va a encargar de cobrarle al empleador. Entonces, con eso lo que va a hacer la reforma también es desinflar las exageradas montos indemnizatorios que estamos viendo hoy. Desinflarlo. ¿Por qué? Porque ya elimina la posibilidad de aplicar esos artículos. Y lógico. Entonces, entendemos que por decantación va a desincentivar tanta industria. Este vicio, es un vicio, ¿no? Un vicio jurídico sería. Cuando saben un par de meses te dibujan una cosa, pero no ven lo que eso después trae como resultado atrás, ¿no es cierto? El miedo, el pánico de invertir, a desarrollarse, a poder crecer como sociedad. Así que bueno, desde el IPA nosotros vamos a apoyar eso. Bueno, te estaba contando, nosotros estamos muy preocupados con la industria de juicio laboral desde el IPA, por toda la problemática y conflicto que nos traen los afiliados. Y hemos abordado el tema desde 3 ópticas. Por un lado, lo que es el programa seminario. Por otro lado, hemos conseguido, como recién te conté, el hueco para participar en la comisión legislativa de la reforma del derecho al trabajo. Vamos a estar ahí. Y vamos a llevar una propuesta muy concreta. Vamos a proponer que la clave de alta temprana, que te cuento que es la herramienta jurídica idónea para el blanqueo de la relación laboral. Vos, cuando empresa incorporas un trabajador, tu contador te hace la clave de alta temprana, lo manda a FIP y con eso ya está en blanco el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? El trabajador
cuando inicia el circuito epistolar para considerarse despedido, te dice, no, yo entré a trabajar 3 años atrás de lo que dice el recibo de sueldo, por ejemplo. Y entonces te lo lleva, ¿pero por qué? ¿Pero por qué hace eso el trabajador, o el abogado, mejor dicho? ¿Por qué hacen eso? Porque corriéndote la fecha de ingreso se hacen acreedor de las multas de la Ley Nacional de Empleo. Ah, claro. Que ahora dijimos que cambia de acreedor, no va a ser el trabajador, va a ser el Estado, ¿sí? Pero entonces, nosotros vamos a pedir que la clave de alta temprana esté consentida por el trabajador, firmada por el trabajador, y que aparte tenga carácter de instrumento público. Porque hoy por hoy, con una carta documento y 2 testigos, te voltean la clave de alta temprana, te corren la fecha de ingreso y te comes las multas. Entonces, nosotros vamos a aportar, eso no lo vimos en el proyecto de reforma, y lo vamos a aportar como un dato muy concreto, que sea instrumento público. ¿Por qué que sea instrumento público? Porque si quieren ya voltear esa clave de alta temprana, tienen que hacer otro juicio aparte, se llama juicio de reargución de falsedad, que es el juicio idóneo apropiado para tachar de nulidad instrumentos públicos. Así que bueno, estamos con eso, vamos a participar de la reforma del derecho laboral del Congreso de la Nación, y como tercer pata estamos también haciendo gestiones. Ayer, por ejemplo, el IPA estuvo sentado con los asesores del Ministerio de Trabajo de la Nación, asesores de Triaca, del ministro de Triaca. Nos iba a recibir él, pero bueno, por cuestiones de agenda no pudo hacerlo. Nos atendieron 2 asesores directos de él. Va a haber una segunda reunión, ya quedamos pautados a 15 días para una segunda reunión, porque llevamos este tema de alta temprana y algunas otras propuestas que lo van a evaluar, y que en 15 días tenemos una segunda. Estamos haciendo gestiones, estamos entonces con distintas autoridades. Estamos también pidiendo una audiencia para hablar con autoridades de la CGT para abordar este tema. Nosotros vamos al grano, hablamos con el abogado, hablamos con los sindicatos. Muy bien. Vamos a hablar los temas donde tenemos que hablarlo. Y ahora estamos pidiendo también, nosotros estuvimos en una reunión en el Hotel Alvear en febrero, con el ministro Ferrari. El ministro Ferrari, que dijo algo lo dijo él solo, algo que nosotros, o por lo menos yo, vengo pidiendo desde hace tiempo, que es que tiene que ver también con la industria del juicio laboral, que es actualizar, modernizar el fuero laboral. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires los tribunales de trabajo son tribunales, que son tribunales significa que están integrados por 3 jueces. 3 jueces para resolver si un trabajador estuvo en blanco, en negro. Me parece mucho, 3 jueces por eso. Entonces, tribunal, no, que sean juzgados unipersonales. Claro. No tribunales. Y que haya más. Claro. Para descomprimir... Pero es más rápido todo. Para descomprimir lo colapsado que están los tribunales. Lógico. Entonces, en la provincia de Buenos Aires no existe cámara de apelaciones. Entonces, si vos perdés un juicio laboral, vos como empleador perdés un juicio laboral, ¿qué tenés que hacer? Interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Pero para interponer ese recurso tenés que depositar el 100% de la sentencia. Y tampoco tenemos una instancia administrativa previa obligatoria, porque el Ministerio de Trabajo, si sabemos que bien es un ámbito apropiado para ir a conciliar una indemnización y conciliar un acuerdo, es facultativo, no es obligatorio. En Capital Federal existe el SECLO, que es la instancia previa al juicio, es una instancia administrativa obligatoria. Tenemos el juzgado de primera instancia, tenemos la Cámara de Apelaciones y por último tenemos la Corte Suprema. En la provincia de Buenos Aires no, es muy arcaico, es muy viejo. Está pensado como para los años 70, cuando fue creado. Sí, y han cambiado mucho las cosas. Y es otra dinámica, están totalmente colapsados. Todos no dan abasto, no damos abasto. Es cuestión de ir al tribunal y ves la cola de los abogados. Es impresionante. Entonces, es impresionante. El ministro Ferrari dijo que va a traer el SECLO de la provincia de Buenos Aires. Dijo que va a armar los juzgados personales y que va a armar las cámaras de apelaciones. Bueno, esperemos que lo haga. Estamos pidiendo una audiencia con él también para brindarle nuestro apoyo, acompañarlo institucionalmente en ese pedido, y entendemos que eso es bueno también para la industria de juicios. ¿Por qué? Porque el sistema procesal, judicial, laboral que se vive hoy, teniendo un solo tribunal como ámbito de discusión, lo que hace es reducir el ámbito de defensa del empleador. Entonces, teniendo la instancia previa administrativa, teniendo el juzgado de primera instancia y teniendo la Cámara de Apelación, yo amplío mi expectativa de defensa. ¿Sí? Exactamente. Poder probar de que no trabajó horas extras, como dice, que no entró cuando dijo. Aparte vemos
las cartas de documento del ejercicio profesional vemos que te manda, suponete estuvo 12 años trabajando en blanco, y te manda una carta de documentos. Yo entré en el año 89, pero pará, a ver, del año 89 a todo estuviste trabajando, y recién ahora te acordás de reclamarme. ¿Me explico? Claro. Se ven cosas insólitas, verdad. pero la ley lo autoriza. Esta ley que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, bueno, entendemos que la reforma del derecho laboral viene a ayornar un poco los nuevos tiempos de la dinámica del desarrollo económico del país. Viene a traer certidumbre jurídica para las dos partes de la relación laboral, para el trabajador por estas razones que te expliqué, y para el empleador, que le va a dar mayor previsibilidad de inversión, y para el Estado también. Porque el Estado, cuando cree el instituto ese, y entonces los empleadores tengan que hacer los aportes obligatorios para pagar las indemnizaciones, el Estado se va a encontrar con una caja nueva. Claro que sí. Recursos. Sí. Entonces, O sea, va todo en beneficio, es un círculo. Por eso. Me Yo parece creo bien. que es importante desmitificar tantas cosas que se está hablando de esto. Sería bueno que los sindicalistas también participen un poco más activamente, y en lugar de criticar así abiertamente, porque vemos que hacen opiniones en periodismo. No, pero todavía no pero después leyeron al momento nada. de sentarse, Claro. no vienen. Leamos primero y después vemos. Leamos Pero primero. sin leer ya sacan conclusiones muy apresuradas. Muy Doctor apresurado. Logran, muchas gracias. No, gracias a vos, Héctor, por el espacio. Y bueno, No, por favor, para nosotros es un lujo. cuantos más temas tengamos de debate social y desarrollo comercial. Sí. La semana que viene hablamos eso de que va a ser el aporte del gobierno con el tema de las pymes. Bueno, en este momento se está tratando en comisión lo que es el proyecto de ley de financiamiento productivo. Eso, financiamiento productivo. Así Hablamos es. la semana que viene de eso. Sí, como no, es muy interesante también porque es una alternativa, una opción más, trae alguna herramienta más para que las pymes, los comerciantes puedan encontrar alternativas de financiación. Porque hoy es caro financiarse. Las tasas de interés son caras. Y bueno, nos vamos a ir por la rama, hablamos el viernes que viene. Esperemos que dé buen resultado. Gracias, Sí, doctor. cómo no, gracias, Héctor. Que siga bien.